Bien, saludos cordiales y bienvenido nuevamente a la finalización del curso. Claro, en la sesión A es el inicio y ahorita en la sesión B finalizamos ya el encuentro. Claro, después de 40 minutos. Así que hay que tener atento a eso. Bien, vamos con el rótulo de identificación. Te recuerda que tres consideraciones importantes. Primero, indicándote en el curso donde estás ubicado. En esta oportunidad estás ubicado en el curso de química. No cualquier química, química de tercer grado. O por lo menos ese es el rótulo que me han indicado a mí en mi separato. Básicamente eso es química. Y además de ello, el día de hoy, ¿no? Hoy estamos miércoles, siendo 19. 19. Ahí está. 19 de mayo. Nuestro primer encuentro virtual. Y en su segunda versión, o sea, la sesión B. Este es el rótulo de identificación, es muy importante. Me parece oportuno crear este rótulo de identificación, porque en la medida que los estudiantes se van incorporando a las clases, pueden observar el rótulo de identificación. Recuerda que el rótulo de identificación podemos colocarlo bien sea a la izquierda o a la derecha, pero siempre en su parte superior, con la cual no perturbe el desarrollo normal de nuestra clase. Bien, estudiantes, creo que es bastante prudente dejar unos minutos más para que usted pueda copiar lo que finalizó en la sesión A de forma abrupta. Entonces vamos a dejar un poco de tiempo con el objeto de que pueda asentar cómodamente los contenidos que hemos venido desarrollando en la sesión A. Básicamente, lo que hicimos en la sesión A fue repasar el concepto de materia. ¿Por qué repasamos el concepto de materia? ¿Por qué consideramos oportuno repasar ese concepto? Porque el tema número 1 hace referencia a las unidades de masa. Y la masa, ya habíamos indicado, es una dimensión de la materia. Cuando yo digo que es una dimensión de la materia, es que ya entonces tengo elementos teóricos con la cual puedo medir esa variable. Y además de que puedo medir, tengo un instrumento para medirlo. El instrumento se llama ¿cómo? Muy bien, se denomina balanza. Ese se llama el instrumento. Eso es lo que hacemos la materia. Entonces, bueno, vamos a dejar unos breves minutos para que usted termine de copiar todo esto. Ya pues.
Bien, ya estamos listos. Ahora sí vamos a seguir avanzando. Y te recuerdo que estamos repasando los conceptos de química de segundo grado. En esa misma onda de repaso, se hace necesario, estimados estudiantes, ver la clasificación que hicimos en esa oportunidad acerca de la materia. Atento, por favor. Tenemos la materia. Es muy importante aquí distinguir lo siguiente, ¿no? La materia tiene una dimensión. La dimensión que hemos utilizado en ciencia para poder medir la materia es la masa. Es decir, que la masa es la variable cuantitativa con la cual nosotros vamos a hacer abstracciones sobre la materia. Esto es muy importante distinguirlo, ¿viste? Ya en la lámina anterior, o digamos en la sesión anterior, te había hablado de los conceptos fundamentales. ¿Por qué son los conceptos fundamentales? Porque al inicio del estudio, tanto de la química como la física, se hace necesario manejar esos conceptos, como son el concepto de espacio, materia y duración de observación. Porque el tiempo es la dimensión de ese intervalo en la cual el observador invierte su atención. Eso es muy importante. Pero en este caso, estamos nosotros distinguiendo justamente el tema de la materia. Bien, su dimensión es la masa. Atento aquí, su dimensión es la masa. Porque recuerda que estoy preparando algunos conceptos fundamentales, es justamente para ir a las unidades de la masa. Ese es el tema que corresponde a química avanzada. Y la gran distinción entre las unidades de la masa y acá de la masa es lo siguiente. Mira, ya sabemos que el objeto primordial, el objeto de estudio de la química es la materia, sobre todo aquella materia que se transforma. Muy bien. Entonces, si estoy estudiando la transformación de la materia, entonces necesito saber con certeza esa materia, ¿no? Necesito saber medir con certeza. Y las unidades de la masa son referencias con la cual yo puedo medir a la materia. Ahora, atento a lo siguiente. Esas unidades dependen de la escala donde se encuentra la materia. ¿Cómo así, profesor? Claro, de la escala. Escucha. Si alguien te dice, bueno, vamos a ver qué tanta materia tiene esta embarcación. Entonces tú dices, pucha, pero una embarcación es un barco grandísimo que pesa demasiado. Un momento, un momento. Una cosa es el peso y otra cosa es la materia. Claro, en física ya sabemos que el peso es la masa por la gravedad. Es la fuerza con que el núcleo de la Tierra atrae a los cuerpos hacia su centro. Pero la materia no. La materia es lo que se llama la cantidad de masa que posee un cuerpo. Y la cantidad de masa se determina a través de la balanza. Y entonces usted dice a la gente, ay, que voy a pesarme. Ajá, te vas a pesar. ¿Y cuánto pesas? Y la gente dice, son 72 kilogramos. No, 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 no. Tú estás totalmente equivocado. Eso no es peso. Para empezar, el peso se mide con la unidad de Newton. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Tú lo que estás es determinando la cantidad de masa. Lo que pasa que justamente en el lenguaje cotidiano, las personas que no saben ciencia y cometen ese error. Y ya ese error se ha convertido en algo habitual. Pues entonces uno escucha a la gente, ay, voy a pesarme. No, no, tú no vas a pesarte. Tú vas a determinar la cantidad de materia que tienes. Porque ¿qué estás utilizando para determinar la cantidad de materia? Estás utilizando una balanza, no un peso. Un peso es otra cosa distinta, porque si tú te vas a pesar, entonces tendrías que utilizar el instrumento que se utiliza para tal propósito. ¿Y cuál es el instrumento? El dinamómetro. Entonces, bueno, es un error habitual, que es bueno aclarárselo a las personas, pero bueno, mira,
Si te lo vas a aclarar, tienes que aclarárselo con una situación de respeto. Oiga, señora, usted no sabe un poco de ciencia, no hay que decirle así, hay que ser muy, muy estratégico en ese sentido. Usted es lo que va a determinar la cantidad de masa que tiene. Ah, y por eso está utilizando el instrumento que se denomina balanza. La balanza te indica a ti la cantidad de kilogramos. Muy bien. Entonces, pero fíjate tú, para medir esa variable de masa, dependemos de la escala. Si tenemos embarcaciones muy grandes, ya yo creo que la unidad que debo utilizar tiene que ser tonelada. Porque imagínate, si empezamos a medirlo en gramos, no, no, no. Entonces la referencia tiene que ser tonelada. Ejemplo, si queremos determinar la cantidad de masa que poseemos nosotros, ya la unidad no sería la tonelada, entonces sería el kilogramo. ¿Me estás entendiendo, no? ¿Estás viendo esa diferencia? Dependiendo de la escala, uno utiliza una unidad apropiada según la escala. Pero si vamos a medir por lo menos cantidad de oro que tiene mi anillo, ¿cómo lo vamos a medir en kilogramos? ¿Qué unidad utilizamos? El gramo. Eso se hace bastante importante. Entonces, fíjate la conclusión que hemos llegado hasta este momento, que dependiendo de la escala, utilizamos una unidad. Y ahora nosotros en química vamos a estudiar una unidad que vamos es a medir la masa, pero en una escala microscópica, de modo que las unidades de tonelada, kilogramos y gramos no nos va a ser significativa. Tenemos que buscar otra unidad con la cual podemos medirla en la escala microscópica. Y ahí donde entra el químico italiano que se denomina Avogadro. Avogadro colocó una unidad en esa escala microscópica. Ese es el tema que vamos a estudiar. Que ya más adelante la vamos a ver. Pero te estoy dando ese preámbulo. Es decir, que en esa línea ya tú sabes que si voy a determinar la materia de un determinado cuerpo, eso lo hago a través de la variable masa y utilizando una unidad a dicha escala. Sin embargo, sigamos repasando, porque esta materia se divide en sustancia y en mezcla. También esto es muy importante para las unidades. Mira, 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 se divide en sustancia y en mezcla. Entonces tú tendrías que preguntarte en este momento, bueno, profesor, ¿cuál es la diferencia entre una sustancia y una mezcla? Bueno, mira, una sustancia es aquella que mantiene su composición aunque cambie de estado. ¿Oíste? Mantiene su composición aunque cambie de estado. Mientras que las mezclas son sustancias con dos elementos o más presentes en proporciones variables. Ejemplo, estimado estudiante, cuando usted agarra agua y echa azúcar, ¿usted qué tiene allí? Agua con azúcar, exacto. Pero no es que ellos de alguna manera se mezclaron. Esa mezcla puede ser de tipo homogéneo o puede ser heterogéneo, pero en todo caso quedó mezclado agua con azúcar. De hecho, oiga usted, esto es muy importante saberlo, hay un proceso inverso. Una vez que usted tiene agua con azúcar, usted puede separar el agua y también puede separar el azúcar, porque ellos están unidos, digamos, en una situación armónica, pero conservando sus propiedades en proporciones. Interesante, ¿no? Fíjate, esa es la razón con la cual tú tienes que explicarte, por lo menos en la isla de Aruba. En la isla de Aruba, ellos agarraron el agua del mar. Bueno, ¿por qué es el agua del mar? El agua del mar es un agua que contiene altas concentraciones de sodio. Entonces, ¿qué es lo que hay que separar? Hay que separar el sodio del agua para hacerla potable. ¿Qué te parece? Porque en esas condiciones no podemos ingerir ese tipo de líquido. Tenemos que ser un agua que sea potable. Y además, esa es la característica por la cual cuando usted viaja hacia el norte, bueno, aquí un poquito más hacia el sur, la temperatura del mar es excesivamente fría, pero no se congela, porque no es agua.
Es una mezcla, ¿sí me entiende? Esa es la razón en que, bueno, llegamos a temperaturas bajo grado cero y no, el agua no se congela, se mantiene ahí extremadamente fría. ¿M? Entonces, esa es la diferencia entre una sustancia y una mezcla. Pero además, esta diferencia se hace excesivamente notoria, te digo, oye bien, excesivamente notoria, en el sentido de ¿qué vamos a denominar sustancia? Pues no te dé mala vida. Sustancias van a ser todos los elementos que configuran la tabla periódica. Así, mira, aquí está. Sustancias son todos los elementos que configuran la tabla periódica. ¿Cuántos son esos? Por lo pronto hemos estudiado que en la tabla periódica aparecen 108 elementos. Así que se hace necesario, estimado estudiante, que manejamos, que conozcamos la tabla periódica. Ah, no, pero eso lo hice en química de segundo grado. No, 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 no. Eso sigue a lo largo de los estudios de la química. Entonces, hay que tener la tabla periódica. Ya sabes que tienes que tener la tabla periódica. De hecho, voy a hacer un repaso sobre la tabla periódica, porque se hace necesario conocerla. Entonces, sustancia lo vamos a entender como todos aquellos elementos que aparecen en la tabla periódica, que son 108. Son los conocidos hasta este momento. Y además te quiero indicar que existen otros elementos que están en estudio de laboratorio. Todavía no ha sido divulgado a la comunidad ordinaria, a la comunidad de a pie, o sea, aquella que no tiene formación de conocimiento científico, o si los tienen, lo tienen muy pocos, pero esos elementos están siendo estudiados. Una vez que se tenga con claridad los elementos, la tabla periódica va a ser modificada. ¿Oíste? Va a ser modificada. Y ya no serían 108, sino serían más. Pero por lo pronto vamos a tomar como la referencia 118 elementos que configuran en la tabla periódica. Y en esa sustancia tenemos lo que se llaman compuestos. Profesor, ¿cuáles serían los compuestos? Es muy sencillo, mira, los compuestos son las moléculas. Las moléculas es la formación de dos o más elementos. Los elementos quedan identificados en la tabla periódica. Ahí está, de sencillo. Y los compuestos son moléculas. Moléculas son, entonces, como te había dicho, la mezcla, bueno, la mezcla no. En este caso, digamos, la formación de un nuevo elemento, la formación de un nuevo elemento con las reacciones de otros dos. Tenemos unos elementos que aparecen en la tabla periódica, los combinamos y hacemos. Por ejemplo, mira, te voy a explicar esto porque yo sé que para que me sigas la idea. Vamos para ello con el plumón y tengamos aquí, mira. Un elemento podría ser el hidrógeno. Mira, ahí está. Ese el hidrógeno aparece en la tabla periódica. Muy bien. Otro elemento que aparece en la tabla periódica sería el oxígeno. Ah, ya pues. Hidrógeno y oxígeno, dos elementos de la tabla periódica. A eso le llamamos. Ahora, ¿qué es un compuesto? Bueno, un compuesto ahora, mira, este es un compuesto que es muy conocido, que le llaman el compuesto de la vida. H2O. Eso se llama agua. Pero el agua está conformada por dos elementos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esta combinación se realiza en un compuesto. Ya, profesor. Entonces, a la sustancia siempre por cuestiones de comodidad le decimos el elemento, pero no, ese sería elemento, no la sustancia, porque las sustancias son el elemento más el C compuesto, pero ese compuesto tiene un nombre. ¿Sabes cómo le llamamos? Molécula. Fíjate, todo está cuadrando. Entonces, por eso es que te estoy diciendo, cuando estemos avanzando en el estudio, pues mira, aquí lo tenemos, molécula. Entonces, date cuenta, más adelante, para que no haya tanta confusión, nosotros vamos a utilizar el siguiente recurso, yo diría didáctico, que a los elementos le vamos a decir átomos, pero son elementos, porque los dos forman sustancia, tanto los elementos como el compuesto. Pero básicamente nosotros le llamamos átomos, ¿no? Porque los elementos están formados por exclusivamente átomos de hidrógeno, exclusivamente átomos de oxígeno. A eso le llamamos elementos. Pero estos elementos, cuando hacen reacción, forman otro elemento distinto. O sea, se está formando un elemento en virtud de otros elementos básicos.
De manera por eso que es un elemento compuesto. Sí, otra nomenclatura que podríamos utilizar a fin de poner orden a la situación sería que estos son elementos simples, mientras que estos son elementos compuestos. A los elementos simples le decimos átomo y a los elementos compuestos les vamos a decir molécula. ¿Qué te parece? Muy bien. Ahora tenemos las que se llaman mezclas. Son sustancias con dos elementos o más, presentes en proporciones. ¿Me estás extendiendo? Presentes en proporciones. Aquí ya no es presente en proporciones. Aquí es que ha llegado una forma de que se fusionaron. Se fusionaron para formar un nuevo elemento. Mientras que aquí por necesidad tuvieron que coexistir en un mismo medio, pero esa coexistencia es a través de proporciones. Es como cuando usted se casa. Bueno, cuando usted se casa son dos personas que tienen carácter compatibles, que cada uno define su carácter independiente. Pero el hecho de la convivencia hace que necesiten coexistir, con lo cual tienen que ser compatibles. Y ahí empiezan a tener los grados de tolerancia y paciencia el uno para con el otro. ¿Me estás entendiendo? Pero siguen siendo personas diferentes. Bueno, eso es lo que sucede en las mezclas. Son dos elementos distintos que para coexistir necesitan tener compatibilidad y esa compatibilidad se da a través de las proporciones. Fíjate, a veces la compatibilidad es tan buena que entonces se llega a tener elementos de tipo homogéneo. ¿Ves? A esa mezcla de tipos homogéneos se llaman disoluciones. Ejemplo de ello, te estaba diciendo anteriormente lo que era el agua con el azúcar. Se hacen homogéneas, parecieran ser una misma cosa, pero no. Son elementos que están presentes, conservan sus características, pero su fusión, digamos, su coexistencia lo hacen a través de proporciones variables. Mientras que hay mezclas que no, pues mira, se resisten a la compatibilidad. Esas mezclas se le llaman heterogéneas. Un caso de ese tipo de mezcla es cuando yo intento de mezclar agua con aceite. No. Ahí tú ves, mira, estamos coexistiendo, pero de formas separadas y muy bien diferenciadas. El agua no se mezcla con el aceite. Entonces, eso hay que tenerlo claro, ¿viste? Y de eso es lo que estamos hablando sobre la clasificación de la materia. Fíjate que todos estos conceptos se van a ir refrescando para cuando lleguemos a las unidades de masa, todo ello debe estar, como que dice, bien clarificado. Entonces, vamos a dar unos breves minutos para que copies y seguir avanzando.
Bien, vamos a seguir avanzando. Ya creo que hemos tenido el tiempo suficiente para copiar todo. Estoy acá intentando de usar el borrador para borrar estos elementos que son hidrógeno, oxígeno y los compuestos. Bien, ahora sí, usamos el plumón y el borrador de Zoom. Estoy utilizando justamente los dos recursos, pues. Los dos recursos, tanto de Zoom como lo que me ofrece PowerPoint. Listo. Ahora, seguimos avanzando. Aquí. Bien. En esta lámina, observa por favor, sólido, líquido, gaseoso, plasma y condensado de Bose-Einstein. Muy interesante, ¿no? Estos son los 5 estados de la materia, o al menos los primeros de la lista, pues la ciencia experimenta con otras formas exóticas. Es verdad, ya se está determinando de que existe otro sexto, pero en situaciones extremas, ¿no? Pero por lo pronto, cuando yo estudiaba, habían solamente 3 estados de agregación. A esto se le denominan los estados de agregación de la materia. Entonces, lo que comúnmente conoce la gente es el sólido, líquido y gaseoso, pero aparte de eso, tenemos el plasma y el condensado de Bose-Einstein. O sea que son 5 los estados. En el caso, fíjate, del gaseoso al plasma, que yo creo que ese es el que tú conoces, ¿no? Bastante. Tú debes de conocer 4, que son sólido, líquido, gaseoso y plasma. El plasma simplemente es un estado gaseoso, pero con iones ionizados, pues. Mientras que acá, en el estado gaseoso, los iones están en su condición neutra. En el plasma están ionizados, están cargados, bien sea con cargas positivas o cargas negativas. Y ya tú sabes que el plasma, su abundancia está en el exterior, es decir, en el espacio. La constitución del universo básicamente es plasmática. Wow, entonces el estado de agregación de mayor abundancia es el plasma. Sin embargo, se conoce uno que se llama el condensado de Bose-Einstein. Muy interesante eso. Entonces recuerda que son 5, no 3, como comúnmente la gente piensa. Aparte de eso, los estados de agregación tienen cambios de fase. Nosotros vamos a estudiar las 3 primeras, sólido, líquido, gaseoso. ¿Por qué? Bueno, mira, vamos a señalar eso porque es muy importante que lo sepas. Se habla de esas 3 en virtud de que en la Tierra son factibles, pues. El plasma se requieren de temperaturas muy extremas. Estoy hablando, mira, o es un frío extremo que es casi imposible conseguirse en condiciones naturales, o es una temperatura excesivamente elevada. Lo más cercano que tenemos a ese tipo de temperatura es acá en la Tierra, es justamente el plasma de los volcanes, ¿no? Imagínate, nosotros ahí, para llegar ahí, eso es un calor infernal que, bueno, no creo que podamos soportarlo. Entonces, por eso que estoy diciendo, la situación plasmática, el plasma tiene que ser en condiciones, pero muy extrema, o bien un frío extremo con un calor extremo. Por lo tanto, nuestro centro de estudio va a estar ubicado en sólido, líquido y gaseoso, que son estados de agregación que nosotros podemos manejar en sus condiciones naturales y en la forma habitual y cotidiana con que lo hacemos. A eso le llamamos cambio de fase. Yo creo que ya tú eso lo conoces. Entonces, tomamos como referencia sólido, líquido y gaseoso a esos 3. Podríamos tomar uno plasmático, que es la ionización, pero no simplemente en estudios de secundaria nos limitamos a sólido, líquido y gaseoso, y ahí nos vamos a quedar. Y fíjate, si estás de sólido y quieres ir a gas, pues eso se hace a través de un aumento de temperatura, pero si estás de lo contrario, en la posición inversa, que de gas quiere ir a sólido, eso lo hace bajo una disminución de temperatura. Entonces tomamos como referencia a un sólido. Si tienes un sólido, atento a esto, y vas a pasar a un líquido, ya sabes que tienes que aumentar la temperatura y ese cambio de sólido a líquido se llama fusión. Ajá.
Pero si estando de líquido quieres pasar a gas, aumenta la temperatura y eso lo haces con la vaporización. De manera que ese cambio directo de izquierda a derecha, estando de sólido a gas, va a ser fusión, vaporización. Fusión, cambio de sólido a líquido, y vaporización, cambio de líquido a gas. Sin embargo, existe un cambio que pasa justamente de sólido, pasa justamente a gas, sin necesidad de pasar con este estado intermedio, que se denomina sublimación. Y tú conoces una sublimación, porque cuando tú vas a comprar helado, que vas a comprar una paleta al heladero, pues el heladero utiliza algo que se llama el hielo seco. ¿Qué es un hielo seco? El hielo seco está en su estado sólido. Y desde allí pasa a gas sin necesidad de hacer la fase intermedia, que es líquido. Eso se llama sublimación. Ahora, estando de gas y quiero ir a sólido, eso lo hago a través de la disminución de temperatura. Ahora, de gas a líquido se llama licuación. ¿Oíste? Licuación. También hay otro nombre. Ok. Y de líquido a sólido se le denomina también como solidificación. Pero yo puedo ir directamente de gas a sólido. A eso se le llama sublimación inversa. A veces de gas a líquido, en lugar de utilizar licuación, también hay algunos libros que utilizan la palabra de condensación. Entonces es bueno colocarla aquí para que tú mantengas los dos términos y significan lo mismo. Condensación. Profe, un ejemplo clásico. Un ejemplo clásico sería las lluvias. Fíjate que el agua estaría condensada en las nubes. Una vez que estas nubes están excesivamente cargadas, se descargan mediante gotas de lluvia. Y a eso, fíjate, estando de gas, pasaría a líquido. Eso se conoce como la condensación. Y aquellos sujetos quienes se dedican a, digamos, al transporte aéreo, tienen que estar muy pendientes con nubes, porque las nubes pueden estar cargadas con líquido. Y entonces imagínate, hacer una colisión con una nube que está excesivamente cargada, bueno, no es nada placentero. Bien, estimados estudiantes, entonces vamos a dejar unos breves minutos para que tú hagas este cambio de fase. Pues un cambio de fase es justamente eso. Recuerda que si vas de sólido a gas, tienes que aumentar la temperatura, pero si vas de viceversa, de gas a sólido, pues entonces tienes que disminuir la temperatura. Aquí quedó, yo creo que ya comenté, ¿no? Que de gas podemos pasar rápidamente a sólido y eso se llama sublimación inversa. Bueno, mira, viendo ya mis indicadores, están registrando que con esto finalizamos la clase. Que finalizamos este pequeño repaso. Y sí, para la próxima clase, el día viernes, estaríamos viendo las unidades, pero yo a una escala microscópica. Profesor, ¿y lo que hemos visto? Lo que hemos visto es una escala mesocrópica. Meso. Tenemos, oye bien, esto es muy importante que lo entiendas. Tenemos la escala micro, meso y la que es de gran volumen, pues. Entonces vamos a estudiar la materia en su escala microscópica, lo cual se hace muy importante las aportaciones que hizo el químico italiano denominado Avogadro. Y vamos a introducir lo que se lo conoce con el número de Avogadro. Con este número de Avogadro examinamos las masas en el ambiente o en la escala microscópica. Ya en la meso la estuvimos analizando, que es la... ¿Ok? Ahora vamos a la microscópica. Así que te espero para la próxima semana. Cuídense y hasta el viernes, pues. Hasta entonces.